Hay que ver si es del agrado o no del señor alcalde que la asambleísta Benítez se promocione por intermedio del cuerpo de bomberos. Bien, vamos inmediato con la entrevista. Está con nosotros, entiendo, el abogado William Sánchez Aveiga, me confirman, para analizar la reforma del Código Orgánico de Salud. Claro que sí. Le damos la bienvenida. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, licenciado Garzón. Un placer estar en su canal nuevamente. Bien. Hablemos sobre el alcance de estas reformas en el Código Orgánico de Salud. Bien, este código que viene siendo discutido desde hace algún rato ya inclusive recibió un veto total, eso hay que entenderlo y que es lo que motiva a que nuevamente pueda ser puesta en el escritorio, por decirlo metafóricamente, para poder ser analizado. Este es un cajón desastre realmente porque contiene como ser un código, no es una ley, es un código, aunque cumple las funciones de ley, tiene pues muchas aristas. Y en realidad cuando uno hace una ley, cuando el legislador hace una ley, sea en este caso un código, hay tres situaciones o tres características en la normativa o en las normativas. La una es que hay normativas que son completamente explícitas, es decir, son fáciles de entender o relativamente fáciles. Hay otras normativas que son implícitas y esas ya son más difíciles y hay gente que me ha dicho que dónde está el problema y creo que lo han dicho con toda sinceridad y por eso es importante hablar de eso. E inclusive hay un tercer tipo de normativas que son que constituyen las llamadas lagunas jurídicas. Y entonces aquí tenemos tres tipos de afectaciones que no solamente son en función de niñez y adolescencia, que es donde se le ha dado el mayor énfasis en estos momentos, sino que contienen otras normativas que afectan otros sectores, inclusive la libertad de acceso a la información y la expresión que tenemos todos seres humanos, afectaciones al derecho a la vida, afectaciones a la soberanía sanitaria, afectaciones a los estados de excepción sanitaria, etcétera, etcétera. Con este preámbulo quisiera entrar a analizar en los artículos más importantes, porque ciertamente de esto no hay que hablar así en el aire debido a que la gente dice, bueno, lo creo o no lo creo, hay que ir al artículo. Entonces, por ejemplo, el artículo 22 en el numeral 3 nos habla de que las y los adolescentes tienen derecho a, en el punto 3 dice, acceder a asesoría, información y atenciones relativas a salud sexual y salud reproductiva y a que se garantice la confidencialidad de las mismas. Alguna gente dice, bueno, ¿y qué hay el problema de eso? Está bien que reciban asesoría, está bien que reciban atenciones relativas a la salud y que se garantice la confidencialidad de las mismas. Pero cuando entramos más en profundidad a analizar esto, daría lugar a que una persona desde los 10 años reciba atención sobre su sexualidad de forma confidencial sin el conocimiento de sus padres. Y eso es importante porque según la OMS, la adolescencia transcurre entre los 10 y los 19 años. Normalmente la dividen en dos fases, que es la adolescencia temprana de 12 a 14 años y la adolescencia tardía de 15 a 19. Ahí tenemos el primer problema, que es meter a niños desde los 10 años de edad en una cuestión que no puede ser confidencial de él, o sea, entre él y el galeno o los médicos o el hospital o lo que sea que lo atiendan, porque se está perdiendo ya la patria potestad. Y este no es una intuición o una cuestión de simple percepción de parte de la gente, sino que es una realidad porque esto está ocurriendo en España, esto está ocurriendo en Canadá, está ocurriendo inclusive en Argentina y Chile. Entonces es un plan globalista para privar a los padres de la patria potestad y para que los niños desde temprana edad se sexualicen, se hormonicen, etcétera, etcétera. Tenemos, por ejemplo, el artículo 195, segundo párrafo, en el que dice textualmente, se prohíbe a los profesionales de la salud negarse a prescribir, implantar
aplicar o realizar el procedimiento anticonceptivo elegido por las y los usuarios a menos que existan razones médicas para ello. Cuando analizamos este tema, encontramos de que hay anticonceptivos de acción corta, hay anticonceptivos de acción prolongada, hay esterilización y los espermicidas y gel vaginal, para decirlo de una manera así general y no entrar en cada uno de ellos. Entonces, con esta normativa se estaría violando el derecho a la objeción de conciencia que consta en el artículo 66, numeral 12 de nuestra Carta Magna, pues este se entiende como la negativa a obedecer una norma debido a la existencia de un imperativo de conciencia contrario al comportamiento pretendido, que los médicos, como cualquier profesional y cualquier ser humano, pues tienen su objeción de conciencia. Y esto ha pasado a constituir un derecho reconocido por numerosos legisladores en el caso de los profesionales sanitarios. En algunos países inclusive se extiende un certificado de objeción de conciencia. También está este derecho a la objeción de conciencia en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 18, perdón. También viola el derecho sobre las creencias religiosas, porque esa objeción de conciencia podría ser por cuestiones religiosas. El artículo 202, por ejemplo, en su segundo párrafo, habla de la permisividad del trabajo sexual en niños, y ya lo voy a explicar porque, como siempre, pues me remito al texto. Dice así: en el caso de detectarse niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo sexual, la Autoridad Sanitaria Nacional, en coordinación con las autoridades competentes en materia de inclusión económica y social, educativa y otras autoridades competentes, velarán por la prevención de las situaciones de riesgo. No hablan de que pondrán en denuncia a la fiscalía, porque cuando usted ve, es más, es una cuestión de lógica que cualquier ser humano, no solamente los médicos, sino que cualquier ser humano, al detectar una cuestión de esta índole, es su obligación denunciar. Pero no habla de eso. Dice de que velarán por la prevención de las situaciones de riesgo, brindarán atención y asistencia de acuerdo a la normativa emitida para el efecto. Es decir, claramente, y aquí se entiende por exclusión lo que decíamos, esas normativas que no son completamente explícitas, sino que están implícitas. Este es el 202, segundo párrafo, el que he leído. Y esto es gravísimo, ¿no? El 208, por ejemplo, el último inciso dice imposibilidad de tratar psicológicamente a una persona con una distopía sexual. Y el texto a la letra dice: se prohíbe la oferta de servicios que tengan como finalidad cambiar la orientación sexual o la identidad de género por cualquier tipo de método o bajo cualquier circunstancia. Esto significa de que si alguien mañana o pasado, un niño, un joven, un adolescente, se arrepiente y quiere, porque eso ha ocurrido muchísimo, ¿no? Son etapas en la vida en que a veces los muchachos, por alguna situación especial, deciden algo que después se lamentan, pues no se lo podría hacer. Hay afectaciones al derecho a la vida, cuando por ejemplo en el artículo 18 se refiere a la eutanasia, y el texto a la letra dice: el derecho a la planificación de decisiones anticipadas para el final de su vida. En casos de enfermedad en fase terminal podrá ser ejercido únicamente por las personas que se encuentren en plena capacidad de discernimiento y en completo uso de sus facultades mentales y en ejercicio de su competencia legal, o caso contrario, por su representante legal o familiares. Esto es sumamente delicado porque, aparte de que la Constitución nuestra y la de muchos países habla sobre que el derecho a la vida, y la misma empieza desde la concepción, no obstante, más allá de lo que dicta la norma suprema, está el tema de que yo, como abogado, he visto muchísimos casos donde los deudos, los herederos o inclusive terceros que se creen con derecho a la herencia, están esperando el momento que estire la pata a la persona para poder echar en mano a la herencia. Entonces, esto es sumamente peligroso en el caso de darse, ¿no? Temas del aborto, por ejemplo. El artículo 201 dice: serán consideradas emergencias los abortos de cualquier tipo y por cualquier causa aparente. Ojo, es que esta sí es directa, o sea, aquí no hay algo implícito, aquí es explícito. Y dice además: se prohíbe a los establecimientos prestadores de servicios de salud y a las y los profesionales de salud negar la atención de estas emergencias y deberán respetar las
la confidencialidad, privacidad, el secreto profesional y los derechos de las mujeres. Y aquí estarían implícitos también las niñas desde los 10 años en adelante, porque todo tipo de cuestiones relacionadas a la salud sexual y reproductiva supuestamente abarcan desde los 10 Perfecto, años. perfecto, perfecto. Nos parece interesante la observación a las reformas al Código Orgánico de la Salud en el país y obviamente la afectación que podría causar estas reformas en el momento en que ya sean aprobadas y estén en vigencia, la afectación a el interés superior del menor, a los derechos del niño y del adolescente, que es obviamente un tesoro preciado que debe cuidar el Estado. Gracias por haber estado con nosotros, William Sánchez Abeiga, de profesión abogado, análisis de la reforma del Código Orgánico de la Salud. Hacemos una pausa, regresamos.